¿Qué hace una niña cuando el mundo la deja sola, pero el cielo parece escucharla? Hay silencios que pesan más que las palabras, silencios que se acumulan como polvo sobre los muebles viejos, sobre las fotografías que nadie mira, sobre las oraciones que se repiten sin esperar respuesta. Marta conocía bien ese silencio, lo había aprendido a cargar desde joven, cuando la vida le arrebató la posibilidad de ser madre y le dejó solo un vacío que ningún rezo parecía llenar. Vivía en una casa antigua, en un pueblo donde las campanas marcaban las horas y los vecinos se saludaban desde los portales. Una casa con paredes gruesas y ventanas de madera que crujían con el viento. Pero lo que más distinguía aquel lugar era el jardín. Un jardín lleno de rosales blancos que florecían con una insistencia casi rebelde, como si se negaran a marchitarse, aunque nadie los cuidara con verdadero amor. Marta los regaba todas las mañanas, cortaba las ramas secas, limpiaba las hojas caídas, pero lo hacía con la misma distancia con la que se lavan los platos o se barre el patio, sin ilusión, sin esperanza, solo por costumbre. Porque en el fondo, aquel jardín era un recordatorio doloroso de todo lo que nunca floreció en su vida. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el aire se llenaba de ese olor dulce y triste que tienen las tardes de pueblo, Marta encendía una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen María que descansaba sobre una repisa en la sala. Se arrodillaba, cerraba los ojos y pedía lo mismo que llevaba años pidiendo. Madre del cielo, si alguna vez escuchaste mis ruegos, dame la oportunidad de amar a alguien como madre, aunque sea por un instante, aunque sea tarde, aunque ya no lo merezca. Esteban, su esposo, la observaba desde la puerta de la cocina. No decía nada, nunca decía nada, porque hay dolores que las palabras no pueden tocar. Solo la acompañaba con la mirada, con esa ternura cansada de quien ya no sabe cómo consolar. Pero aquella tarde de septiembre, cuando el cielo se tiñó de oro y el viento trajo un aroma extraño, dulce, casi sagrado, algo cambió. Alguien tocó la puerta. Marta levantó la vista. No esperaba visitas. Nadie llegaba a esa hora. Esteban estaba en el campo, como siempre. Ella estaba sola. Se puso de pie despacio, secándose las manos en el delantal. Caminó hacia la entrada con esa lentitud propia de quien ya no espera sorpresas. Abrió la puerta, y entonces la vio. Una niña, pequeña, delgada, con los ojos más grandes y tristes que Marta había visto en su vida. Tenía el cabello castaño oscuro, un poco enredado, y vestía un vestido gastado de color beige que le quedaba grande. Pero lo que más llamó la atención de Marta fue lo que colgaba de su cuello. Una medalla antigua, plateada, con la imagen borrosa de la Virgen María. La niña la miraba en silencio, como si esperara algo, como si Marta debiera reconocerla. ¿Estás perdida, pequeña?, preguntó Marta con voz suave. La niña negó con la cabeza. Me llamo Lucía, dijo con una voz tan delgada que parecía a punto de quebrarse. La señora del jardín me dijo que aquí encontraría mi casa. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia el jardín. Los rosales blancos se mecían con el viento, pero no había nadie más. ¿Qué señora, niña? Lucía señaló hacia las flores. La señora con luz. Ella me habló anoche. Me dijo que no tuviera miedo, que viniera aquí, que usted me estaba esperando. Marta no supo qué decir. Solo sintió que algo dentro de ella se movía, algo viejo y dormido, algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Aquella misma mañana, horas antes de que Lucía apareciera frente a la puerta de Marta, la directora del orfanato San José había entrado a la habitación compartida donde dormían 8 niñas. Todas se habían levantado ya, menos una. Lucía estaba arrodillada frente a la ventana, con las manos juntas y los ojos cerrados. Murmuraba algo en voz baja. La directora se acercó despacio, sin hacer ruido, y escuchó. Virgen María, Madre del Cielo, muéstrame dónde está mi casa. Por favor, muéstramela. La directora carraspeó. Lucía abrió los ojos y se levantó rápidamente, asustada. Perdón, hermana,
susurró. No hay nada que perdonar, niña, respondió la directora con una ternura cansada. Pero ya es hora de desayunar. Lucía asintió. Pero antes de salir, se volvió hacia la ventana una última vez, y entonces lo vio. Un pétalo blanco, flotando en el aire, entrando por la ventana abierta, cayendo suavemente sobre sus manos. La directora lo vio también, y algo en su mirada cambió. Porque en aquel orfanato no había rosales blancos, ni jazmines, ni flores de ningún tipo. Lucía había llegado al orfanato 3 meses atrás. Nadie sabía de dónde venía. Solo había sido dejada en la puerta una madrugada, envuelta en una manta raída, con aquella medalla colgando del cuello y una nota escrita a mano que decía: «Cuiden de ella, no tengo cómo hacerlo, que la Virgen la proteja». Nada más. Las monjas la acogieron, le dieron comida, ropa, un lugar donde dormir. Pero Lucía casi no hablaba, no jugaba con las otras niñas, no lloraba, no reía, solo rezaba. Todas las noches, cuando las demás dormían, Lucía se levantaba despacio y caminaba hasta la ventana. Se arrodillaba y hablaba en voz baja, como si alguien la escuchara desde el otro lado del vidrio. Una de las monjas más jóvenes lo había notado. «Hermana, esa niña habla sola», le dijo a la directora una noche. «No habla sola», respondió la directora, mirando hacia el pasillo oscuro donde Lucía rezaba de rodillas. «Habla con alguien, y ese alguien la escucha». Y entonces comenzaron a notarlo. Las flores. Cada mañana, cuando Lucía terminaba de rezar, aparecía un pétalo blanco en el alféizar de la ventana. A veces era 1, a veces 2. Siempre blancos, siempre frescos. Las monjas no sabían de dónde venían, hasta que una madrugada la directora se despertó sobresaltada. Sintió un aroma intenso, dulce, casi embriagador. Salió de su habitación y caminó hacia el dormitorio de las niñas. La puerta estaba entreabierta. Lucía estaba de pie frente a la ventana, iluminada por la luna, y frente a ella, flotando en el aire, había pétalos blancos, docenas de ellos, girando despacio, como si danzaran. La directora contuvo la respiración, y entonces escuchó la voz, suave, cálida, imposible de describir. «No temas, pequeña, ya casi es tiempo». Lucía sonrió, y los pétalos cayeron al suelo como nieve. Cuando Marta abrió la puerta aquella tarde y encontró a Lucía frente a ella, no entendió lo que estaba pasando. No entendió por qué aquella niña la miraba con tanta confianza. ¿Por qué cargaba esa medalla? ¿Por qué hablaba de una señora con luz? Pero algo dentro de ella, algo profundo, antiguo, inexplicable, le dijo que no dejara ir a esa niña. «Espera aquí», le dijo Marta con voz temblorosa. «Voy a prepararte algo de comer». Lucía asintió, y entonces hizo algo que Marta jamás olvidaría. Se agachó, arrancó una pequeña flor de jazmín que crecía junto al portal y se la entregó. «La señora me dijo que usted huele a flores tristes», susurró Lucía, «pero que pronto todo va a florecer otra vez». Marta tomó la flor con manos temblorosas y por primera vez en años lloró, porque en ese momento supo que aquella niña no había llegado por casualidad y que el jardín, que había estado en silencio durante tanto tiempo, estaba a punto de despertar. Hay decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con esa parte del alma que reconoce lo que el corazón lleva años esperando, aunque la razón no lo entienda. Marta no durmió esa noche, tampoco Esteban. Lucía había cenado en silencio, sentada en la mesa de madera gastada, con los pies colgando sin tocar el suelo. Comió despacio, con educación, sin levantar la mirada. Cuando terminó, murmuró un gracias tan bajo que apenas se escuchó. Marta le preparó una cama improvisada en el cuarto de huéspedes, con sábanas limpias que olían a lavanda y una manta tejida a mano. La niña se acostó sin protestar, abrazando la medalla que colgaba de su cuello como si fuera lo único suyo en el mundo. Esteban y Marta se quedaron en la cocina, sentados frente a frente, con una taza de té que ya se había enfriado entre sus manos. «No podemos quedarnos con ella así como así, Marta»,
dijo Esteban, con voz pausada pero firme. Mañana tenemos que llevarla de vuelta al orfanato, averiguar quién es, de dónde vino. Alguien debe estar buscándola. Marta no respondió de inmediato. Solo miraba la ventana que daba al jardín, donde la luna iluminaba los rosales blancos con una luz plateada y fría. «Nadie la está buscando, Esteban», dijo finalmente, con una certeza que ella misma no sabía de dónde venía. «Esa niña no tiene a nadie. Lo sé. Lo siento». Esteban suspiró. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que Marta tenía cuando encendía velas frente a la Virgen, la misma que tenía cuando pasaba las tardes sola en el jardín, hablando con flores que nunca le respondían. «Marta», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Toda mi vida le he pedido a la Virgen una oportunidad, una sola, y hoy esa niña apareció en nuestra puerta. No fue casualidad, Esteban. No lo fue». Él la miró en silencio. Y aunque no era un hombre de fe, aunque dudaba de los milagros y las señales, no pudo negarle esa esperanza, porque sabía que Marta llevaba años cargando un dolor que ninguna palabra podía sanar. «Está bien», dijo al fin, tomando su mano sobre la mesa. «Mañana iremos al orfanato, pero si hay alguna forma, si es posible, intentaremos traerla de vuelta». Marta cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de ella comenzaba a latir otra vez. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Lucía ya estaba despierta. Marta la encontró en el jardín, arrodillada entre los rosales blancos, con las manos juntas y los labios moviéndose en silencio. La niña no la escuchó llegar. Estaba completamente absorta en su oración, con los ojos cerrados y el rostro sereno, como si estuviera conversando con alguien invisible. Marta se quedó quieta, observándola desde el portal. Y entonces lo notó. Las flores. No era algo que pudiera explicarse con palabras. No era un milagro evidente. No era algo que alguien más pudiera ver. Pero Marta lo sintió. Las flores parecían respirar con más vida cuando Lucía rezaba, como si el jardín entero escuchara sus plegarias. Los pétalos blancos se abrían un poco más. Las hojas brillaban con el rocío. El aire olía más dulce, más limpio, más vivo, como si el jardín despertara después de años de letargo. Lucía abrió los ojos y giró la cabeza. Al ver a Marta, sonrió con timidez. «Buenos días, señora», dijo con voz suave. «Buenos días, pequeña», respondió Marta, acercándose despacio. «¿Siempre rezas tan temprano?» Lucía asintió. «La señora me dijo que las oraciones de la mañana abren el cielo, que son las primeras que Dios escucha». Marta sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló junto a la niña, a la altura de sus ojos. «¿Quién es esa señora, Lucía? ¿Dónde la viste?» La niña señaló hacia los rosales con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. «Ahí, entre las flores. Tiene un vestido azul y una luz que no quema. Sonríe mucho y huele a cielo». Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero no era un escalofrío de miedo. Era algo distinto, algo antiguo, algo que su alma reconocía aunque su mente no pudiera comprenderlo. «¿Y qué te dice?» Lucía la miró con esos ojos grandes y tristes que parecían guardar más historias de las que una niña de 8 años debería conocer. «Me dice que no esté triste, que ya encontré mi casa, que aquí todo va a florecer otra vez». Marta cerró los ojos y sin poder evitarlo comenzó a llorar. El viaje al orfanato San José tomó casi 2 horas. El camino era de tierra, polvoriento, bordeado por árboles viejos y campos de cultivo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Esteban conducía la vieja camioneta en silencio, con las manos firmes sobre el volante. Marta iba sentada en el medio, con Lucía a su lado, mirando por la ventana con expresión ausente. Cuando llegaron, el orfanato se alzaba como una construcción gris y severa, con paredes altas y ventanas pequeñas que parecían ojos cansados. Un crucifijo de hierro coronaba la entrada. El portón de madera estaba entreabierto. La directora, una mujer mayor de rostro amable,
pero marcado por los años, los recibió en su oficina. Escuchó la historia de Marta y Esteban sin interrumpir. Miró a Lucía, que permanecía sentada con las manos sobre el regazo, en silencio. Lucía llegó aquí hace 3 meses, explicó la directora con voz pausada. No sabemos nada de su familia. Fue dejada en la puerta con esa medalla y una nota que decía que no había forma de cuidarla. Desde entonces ha estado con nosotras. Es una niña tranquila, muy tranquila, demasiado, diría yo. ¿Nadie ha venido a preguntar por ella?, preguntó Esteban. La directora negó con la cabeza. Nadie. Es como si hubiera aparecido de la nada. Marta sintió que su corazón se apretaba. Queremos adoptarla, dijo, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Queremos que viva con nosotros. Queremos ser su familia. La directora las miró durante un largo momento. Luego miró a Lucía, que ahora observaba a Marta con algo parecido a la esperanza. Hay procedimientos, papeles, tiempos de espera, dijo la directora. Pero, si ustedes están dispuestos a atravesar todo eso, y si la niña está de acuerdo... Lucía se levantó de la silla, caminó hacia Marta, y sin decir palabra tomó su mano. Eso fue suficiente. Pasaron 3 semanas antes de que pudieran llevarse a Lucía de forma oficial. 3 semanas de trámites, entrevistas, visitas de asistentes sociales que inspeccionaban la casa, hacían preguntas, tomaban notas. Pero finalmente, una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire se volvía fresco, Lucía llegó a la casa con una pequeña maleta de cartón que contenía todo lo que tenía. 2 vestidos, un par de zapatos gastados, un cuaderno de oraciones y la medalla que nunca se quitaba. Marta la recibió con los brazos abiertos. Esteban cargó la maleta. Y los 3 entraron juntos a la casa, que por primera vez en años dejó de sentirse vacía. Esa noche, después de cenar, Lucía salió al jardín. Marta la observó desde la ventana de la cocina, secándose las manos en el delantal. La niña caminaba despacio entre los rosales blancos, tocando los pétalos con las yemas de los dedos como si saludara a viejos amigos. Esteban se acercó por detrás y puso una mano en el hombro de Marta. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó en voz baja. Marta no apartó la vista de Lucía. Creo que ella hizo lo correcto al encontrarnos, respondió, y entonces lo vieron. Lucía se agachó, arrancó una pequeña flor de jazmín y la dejó sobre la vieja mesa de piedra que había en el centro del jardín. Luego, con cuidado, sacó un papel doblado de su bolsillo y lo colocó junto a la flor. Marta salió al jardín. Esteban la siguió. ¿Qué dejaste ahí, pequeña?, preguntó Marta con ternura. Lucía la miró con esos ojos grandes y serenos. Una carta para la señora, para darle las gracias. Marta tomó el papel con manos temblorosas, lo desdobló y leyó con voz entrecortada. Gracias por escucharme. Gracias por traerme aquí. La señora Marta huele a flores tristes, pero tú dijiste que aquí todo florecería otra vez. Yo te creo. Yo siempre te creo. Marta cerró los ojos, y mientras el viento llevaba el aroma del jazmín por todo el jardín, sintió algo que no había sentido en años: paz. Porque a veces las respuestas que buscamos no llegan con palabras, llegan con gestos pequeños, con flores dejadas sobre mesas de piedra, con niñas que rezan entre rosales blancos, y con la certeza inexplicable de que, aunque no lo entendamos, alguien está escuchando. Hay cosas que no se explican, cosas que la razón rechaza pero el corazón reconoce, cosas que ocurren en el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y solo quedan despiertos los que rezan y los que escuchan. Lucía llevaba 2 semanas viviendo en la casa, 2 semanas en las que Marta había comenzado a sentir algo que creía perdido para siempre: la ilusión de ser madre. La niña era tranquila, obediente, casi invisible en su forma de moverse por los cuartos. No pedía nada, no se quejaba. Solo ayudaba en la cocina, ordenaba su pequeña habitación y pasaba las tardes en el jardín, entre los rosales blancos, rezando en voz baja.
Pero había algo extraño. Algo que Marta no podía ignorar, por más que intentara convencerse de que era su imaginación. Lucía hablaba sola, o al menos eso parecía. Todas las noches, después de cenar, la niña salía al jardín con su cuaderno de oraciones bajo el brazo. Se sentaba en la vieja banca de madera que había junto al rosal más grande, cerraba los ojos y comenzaba a hablar. No rezaba en voz alta como lo haría alguien que recita el rosario. No, hablaba, conversaba, como si alguien estuviera frente a ella, como si alguien le respondiera. Y Marta, desde la ventana de la cocina, la observaba con una mezcla de ternura y desconcierto. «¿Está bien, verdad?», le preguntó una noche a Esteban mientras secaba los platos. «Es normal que los niños tengan amigos imaginarios». Esteban levantó la vista del periódico que leía en la mesa. «¿Te preocupa?». Marta dudó. «No sé. A veces siento que no está sola ahí afuera». Esteban dejó el periódico sobre la mesa y se acercó a la ventana. Lucía estaba sentada en la banca, con las manos juntas, moviendo los labios en silencio. A su alrededor, los pétalos blancos de los rosales se mecían con el viento, formando pequeños remolinos que parecían danzar alrededor de la niña. «Es solo el viento», dijo Esteban, pero su voz no sonó del todo convencida. Marta no respondió, porque ella había visto algo más, algo que no se atrevía a decir en voz alta. Esa misma tarde, mientras preparaba el almuerzo, había mirado por la ventana y visto a Lucía en el jardín. La niña no estaba sola. Había alguien más, una figura, una sombra, una presencia. Marta había parpadeado, y la figura había desaparecido, pero el aroma a incienso había permanecido en el aire durante horas. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama, mirando el techo, escuchando la respiración pausada de Esteban a su lado. La casa estaba en silencio. Afuera, el viento hacía crujir las ramas de los árboles. Las sombras de las hojas se proyectaban en las paredes como dedos que se estiraban y contraían. Y entonces lo escuchó. Un canto, suave, lejano, casi imperceptible. Marta se incorporó despacio, con el corazón latiéndole rápido. Miró a Esteban, pero él seguía durmiendo profundamente. Se levantó de la cama con cuidado, descalza, y caminó hacia la ventana que daba al jardín. La luna estaba llena. Su luz plateada iluminaba los rosales blancos, las piedras del camino, la vieja banca de madera. Y allí, en medio del jardín, estaba Lucía, de pie, con los brazos extendidos, con el rostro levantado hacia el cielo, y a su alrededor, flotando en el aire, había pétalos blancos, docenas de ellos, girando despacio, como copos de nieve que nunca tocaban el suelo. Marta contuvo la respiración, y entonces la vio, una figura luminosa, etérea, vestida de azul, con un rostro que no podía describirse porque era demasiado hermoso, demasiado puro, demasiado imposible. La figura extendió una mano hacia Lucía, y la niña sonrió. Marta sintió que las piernas le temblaban. Quiso gritar, quiso correr, quiso despertar a Esteban, pero no pudo moverse. Solo pudo quedarse allí, paralizada, mirando algo que su mente no podía comprender, pero su alma reconocía. El canto se hizo más claro, más cercano, más real, y entonces escuchó las palabras: «No temas, hija mía, todo está en su lugar, todo florece en su tiempo». Marta cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió, la figura había desaparecido. Lucía seguía en el jardín, quieta, con los brazos aún extendidos. Los pétalos blancos habían caído al suelo, formando un círculo perfecto a su alrededor, y el aroma a incienso lo invadía todo. A la mañana siguiente, Marta no le dijo nada a Lucía. No sabía cómo hacerlo. ¿Qué le diría? ¿Que había visto algo? ¿Que había escuchado una voz? ¿Que creía que la Virgen María se le aparecía a una niña de 8 años en medio de su jardín? Sonaba absurdo, sonaba imposible, pero el aroma a incienso seguía ahí. Esteban lo notó durante el desayuno.
¿Quemaste algo anoche?, preguntó, arrugando la nariz. Marta negó con la cabeza. No, nada. Esteban frunció el ceño. Huele raro, como a iglesia. Lucía levantó la vista de su plato de avena. Sonrió. «¿Qué es porque ella estuvo aquí anoche?», dijo con naturalidad, como si hablara del clima. Esteban y Marta se miraron. «¿Quién estuvo aquí, pequeña?», preguntó Marta con voz suave. «La señora, la del vestido azul. Vino a verme. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que pronto iban a entender». Esteban dejó la taza de café sobre la mesa. «Lucía, ¿de verdad ves a alguien en el jardín?». La niña asintió. «Todas las noches. Ella viene cuando rezo. Me habla. Me dice cosas bonitas. Me dice que ustedes son mi familia ahora, que aquí voy a ser feliz». Marta sintió que se le cerraba la garganta. «¿Y cómo es ella?». Lucía sonrió con esa sonrisa tímida y pura que le iluminaba el rostro. «Es la más bonita del mundo. Tiene luz en los ojos, y cuando me mira siento que todo va a estar bien, siempre». Esteban se levantó de la mesa, caminó hacia la ventana, miró el jardín durante un largo momento. «Marta, creo que deberíamos hablar con el padre Ismael». Marta asintió en silencio. Porque había cosas que ya no podía ignorar. El padre Ismael era un hombre viejo, de rostro arrugado y manos temblorosas, pero con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Había sido el párroco del pueblo durante más de 30 años. Conocía a todas las familias, había bautizado a sus hijos, había casado a sus padres, había enterrado a sus abuelos, y conocía bien el peso de la fe y el de la duda. Cuando Marta y Esteban llegaron a la parroquia esa tarde, el padre Ismael los recibió en su pequeña oficina, llena de libros antiguos y estampas religiosas. Escuchó su historia sin interrumpir. No mostró sorpresa, no mostró incredulidad. Solo asintió despacio con las manos entrelazadas sobre el escritorio. «¿La niña tiene miedo?», preguntó al final. Marta negó con la cabeza. «No, al contrario, está en paz, como si lo que ve fuera lo más natural del mundo». El padre Ismael se quedó en silencio durante un momento. Luego se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio de la iglesia. «Hace muchos años», comenzó, con voz pausada, «cuando yo era apenas un joven sacerdote, conocí a una mujer que decía lo mismo, que veía a la Virgen, que hablaba con ella. La gente la llamaba loca. Algunos decían que estaba poseída, otros que era una santa». Se volvió hacia Marta y Esteban. «Nunca supe cuál de las dos cosas era. Pero sí sé algo. Hay niños que tienen un don, un vínculo con lo sagrado que los adultos hemos perdido. Y si Lucía dice que ve a la Virgen, yo no soy quien para decir que no es verdad». Marta sintió un alivio extraño recorrerle el pecho. «Entonces, ¿no está mal? ¿No es peligroso?». El padre Ismael sonrió con ternura. «Si lo que esa niña ve le trae paz, si la hace mejor persona, si la acerca a Dios, entonces no puede ser malo. Pero…» hizo una pausa. «Sí creo que deberían estar atentos. Porque a veces las apariciones vienen con un propósito, con un mensaje, y ese mensaje puede cambiar todo». Esa noche, Marta no pudo dormir otra vez. Se quedó despierta, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. A su lado, Esteban respiraba profundamente, perdido en el sueño. Y entonces lo escuchó de nuevo. El canto, suave, lejano, inconfundible. Marta se levantó, caminó descalza hacia la ventana, y allí, en el jardín iluminado por la luna, vio a Lucía, de rodillas, con las manos juntas, con el rostro bañado en lágrimas, y frente a ella de pie, con una luz que no provenía de ninguna fuente visible, estaba la figura, la señora del vestido azul. Marta no se movió, no respiró, solo observó, y entonces escuchó la voz, clara, real, imposible de negar. «No temas». Marta sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al marco de la ventana.
Cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió, la figura había desaparecido. Pero Lucía seguía allí de rodillas, con una sonrisa en el rostro, y en sus manos sostenía una flor de jazmín que no había estado ahí un momento antes. Hay tormentas que llegan sin aviso, tormentas que rompen el cielo y sacuden la tierra, pero también hay tormentas que traen consigo algo más que lluvia, traen señales, traen respuestas, traen verdades que estaban esperando el momento exacto para revelarse. La tormenta llegó una noche de noviembre, cuando el aire ya olía a invierno y las noches se hacían más largas. Marta estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó el primer trueno. Fue un sonido profundo que retumbó en las paredes y hizo temblar los platos sobre la repisa. Lucía levantó la vista de su cuaderno de oraciones que estaba leyendo sentada en la mesa. «Va a llover fuerte», dijo con esa calma extraña que siempre tenía. Marta asintió, secándose las manos en el delantal. «Sí, pequeña, mejor cerramos las ventanas». Esteban entró por la puerta trasera sacudiéndose el polvo de las botas. «El viento está levantando todo. Aseguré las herramientas del cobertizo. Esta noche va a caer feo». Y tenía razón. La tormenta comenzó poco después de que cayera la noche. Primero fue el viento, que azotaba las ventanas y hacía crujir las vigas del techo. Luego llegó la lluvia, espesa, violenta, golpeando el tejado como si 1000 manos invisibles quisieran romperlo. Los relámpagos iluminaban el jardín con destellos blancos y cegadores, y los truenos sacudían la casa entera. Lucía no parecía asustada. Se quedó sentada junto a la ventana de la sala, mirando hacia afuera con expresión serena, mientras Marta encendía velas por si se iba la luz. «¿No te da miedo, pequeña?», preguntó Marta sentándose a su lado. Lucía negó con la cabeza. Ella dijo que no tuviera miedo de las tormentas, que a veces el cielo tiene que hacer ruido para que la tierra lo escuche. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no preguntaba quién era ella, ya lo sabía. La lluvia continuó durante horas. Esteban se quedó dormido en el sillón con el sombrero sobre el rostro. Marta llevó a Lucía a su habitación y la arropó con la manta tejida. «Descansa, pequeña. Mañana todo estará tranquilo». Lucía la miró con esos ojos grandes y profundos. «Mañana todo va a cambiar», dijo en voz baja. Marta frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Pero Lucía ya había cerrado los ojos, abrazando la medalla que siempre colgaba de su cuello. Marta salió de la habitación con el corazón inquieto. Algo en las palabras de la niña la perturbaba, pero no sabía qué. Se acostó junto a Esteban, que roncaba suavemente. Cerró los ojos. Intentó dormir. Y entonces llegó el rayo. Fue un sonido ensordecedor, un estallido de luz blanca que lo iluminó todo. Marta se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole violentamente en el pecho. Esteban también despertó, desorientado. «¿Qué fue eso?», preguntó, aún aturdido. Marta ya estaba levantándose de la cama, descalza, caminando hacia la ventana. Cayó cerca, muy cerca. Esteban se puso las botas y salió corriendo hacia la puerta trasera. Marta lo siguió. La lluvia ya había cesado. El aire olía a tierra mojada y a electricidad. El jardín estaba iluminado por la luz de la luna que se filtraba entre las nubes dispersas, y entonces lo vieron. El muro de piedra. El viejo muro de piedra que rodeaba parte del jardín, el mismo donde crecían las enredaderas y los jazmines, estaba marcado, quemado. Pero no era una quemadura común, era una imagen. Esteban se acercó despacio, con una linterna en la mano. Marta lo siguió, temblando, sin saber si era por el frío o por algo más profundo. Y allí, grabada en la piedra como si alguien la hubiera tallado con cuidado, estaba la figura de una mujer con un velo, con las manos juntas, con el rostro sereno, la Virgen María. Marta sintió que las piernas le fallaban. Se llevó una mano a la boca conteniendo un sollozo. «Dios mío», murmuró Esteban, sin poder apartar la vista de la imagen. «No es posible», susurró Marta.
No es posible. Pero ahí estaba, real, tangible, imposible de negar. La puerta de la casa se abrió. Lucía salió descalza, con el camisón blanco ondeando con el viento. Caminó hacia ellos con pasos lentos, como si supiera exactamente lo que había pasado. Se detuvo frente al muro. Sonrió. Ella lo hizo, dijo con voz suave. Para que crean. Marta se arrodilló frente a la niña, tomándola por los hombros. Lucía, ¿qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? La niña la miró con esos ojos que parecían guardar secretos más antiguos que su edad. Ella dijo que su espera no fue en vano. Marta sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Qué espera? ¿De qué hablas, pequeña? Lucía extendió una mano y tocó el rostro de Marta con ternura. La espera de ser madre. Ella dijo que usted lloró mucho, que perdió algo muy importante, pero que ahora todo está en su lugar. Marta comenzó a llorar. No podía evitarlo. Las lágrimas caían por su rostro sin control, mezclándose con la lluvia que aún goteaba de las hojas. Esteban se acercó y puso una mano en su hombro. «Marta, ¿qué está diciendo?» Pero Marta no podía hablar. Solo lloraba. Porque esas palabras tocaban algo profundo, algo que había enterrado hacía años, algo que nunca había sanado del todo. La pérdida de su hijo, ese bebé que nunca llegó a conocer. Ese hijo que perdió cuando apenas tenía 23 años. Ese vacío que cargó durante toda su vida, en silencio, sin poder compartirlo con nadie. «Ella lo sabe», susurró Lucía. «Ella siempre lo supo. Y me mandó a mí para que usted no esté sola nunca más». Marta abrazó a la niña con fuerza, sollozando contra su cabello. Y en ese momento, bajo la luz de la luna y frente a la imagen grabada en piedra, sintió algo que no había sentido en años. Perdón. No el perdón de alguien más, sino el perdón hacia sí misma. A la mañana siguiente, la noticia se esparció por el pueblo como el viento. Los vecinos comenzaron a llegar, curiosos, incrédulos, asombrados. Querían ver la imagen, querían tocarla. Querían entender. El padre Ismael fue uno de los primeros en llegar. Caminó despacio hacia el muro, con su bastón de madera, y se quedó en silencio frente a la figura grabada en la piedra. No dijo nada durante un largo rato. Solo observó. Tocó la piedra con las yemas de los dedos, cerró los ojos, rezó en voz baja. Finalmente, se volvió hacia Marta y Esteban. «Esto no es obra del azar», dijo con voz firme. «Esto es una señal que debe ser respetada, cuidada, protegida». Marta asintió, aún temblando. «Padre, ¿qué significa? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora?» El padre Ismael miró a Lucía, que estaba sentada en la vieja banca de madera, observando a todos con calma. Porque esa niña fue enviada, y con ella llegó algo más grande de lo que podemos comprender. Hizo una pausa. «Voy a bendecir esta casa, hoy mismo, y quiero que todos los que estén aquí entiendan que lo que ha ocurrido no es casualidad, es gracia». Marta sintió que el corazón se le apretaba. Miró a Esteban. Él le devolvió la mirada con los ojos húmedos, y por primera vez desde que Lucía había llegado, Esteban habló con una certeza que Marta no le había escuchado antes. «Yo no soy un hombre de fe, padre. Nunca lo he sido. Pero ahora no puedo negar lo que veo. No puedo negar lo que siento». El padre Ismael asintió con comprensión. «La fe no siempre llega con palabras, hijo. A veces llega con señales. Y esta es una de las más claras que he visto en mi vida». Esa tarde el padre Ismael bendijo la casa. Roció agua bendita en cada habitación, en cada rincón, en cada ventana. Rezó frente al muro. Tocó la imagen con reverencia. Y cuando terminó, se volvió hacia todos los presentes y dijo: «Que este lugar sea recordado como un lugar de fe, como un lugar donde el cielo tocó la tierra, como un lugar donde los milagros aún son posibles». Los vecinos asintieron en silencio. Algunos lloraban, otros rezaban. Todos sentían que algo había cambiado. Cuando todos se fueron,
Cuando el sol comenzó a caer y el jardín se tiñó de naranja y oro, Marta se quedó sola frente al muro. Tocó la imagen con las yemas de los dedos. Cerró los ojos. «Gracias», susurró. «Gracias por escucharme. Gracias por no abandonarme. Gracias por traerla a ella». Y entonces escuchó la voz, suave, cálida, inconfundible. «No fue yo quien la trajo a ti. Fuiste tú quien la esperó con fe». Marta abrió los ojos, miró a su alrededor, pero no había nadie, solo el viento. Solo el aroma a jazmín, solo la certeza de que alguien desde algún lugar más allá de lo visible estaba cuidándola. Lucía apareció a su lado, tomándola de la mano. «¿Escuchaste?», preguntó la niña con una sonrisa. Marta asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, pequeña, escuché». Y juntas, de la mano, caminaron de vuelta a la casa. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el jardín se llenaba de sombras suaves, el muro seguía brillando con una luz tenue. Una luz que no provenía de ninguna fuente visible, una luz que parecía venir del cielo mismo. Hay verdades que esperan en silencio, enterradas bajo capas de tiempo, de olvido, de dolor que nadie quiso recordar. Verdades que permanecen dormidas hasta que alguien, una niña, una oración, una señal, las despierta. Los días que siguieron a la aparición de la imagen en el muro fueron extraños. El pueblo entero hablaba del milagro. Algunos venían a rezar frente al muro. Otros solo venían a mirar, incrédulos, buscando alguna explicación lógica que nunca encontraban. Marta recibía a todos con paciencia, ofreciendo agua fresca, respondiendo preguntas que ella misma no sabía responder. Pero algo había cambiado en ella, algo profundo. Desde aquella noche de tormenta, desde que escuchó las palabras de Lucía, su espera no fue en vano. Marta no podía dejar de pensar en su pasado, en ese hijo que perdió, en esa herida que nunca cicatrizó del todo. En esa pregunta que la había perseguido durante años: ¿por qué a mí? Y ahora con Lucía en su vida, con esa imagen grabada en piedra, con ese aroma a incienso que lo invadía todo, Marta comenzaba a sentir que tal vez, solo tal vez, había una respuesta. El padre Ismael regresó 3 días después de la bendición. Esta vez no venía solo. Traía consigo a otro sacerdote, más joven, con lentes gruesos y un maletín de cuero gastado. «Este es el padre Damián», presentó el padre Ismael. «Es investigador de la diócesis. Ha venido a documentar lo ocurrido, a tomar fotografías, a hablar con ustedes». Marta asintió, un poco nerviosa. Esteban estaba en el campo, trabajando. Lucía estaba en el jardín, como siempre, sentada entre los rosales blancos. El padre Damián era metódico. Tomó fotografías del muro desde distintos ángulos, midió la imagen, hizo preguntas sobre la tormenta, sobre el rayo, sobre el momento exacto en que apareció la figura. Tomaba notas en un cuaderno pequeño con letra apretada y precisa. «¿Y la niña?», preguntó finalmente, mirando hacia el jardín donde Lucía rezaba en silencio. «¿Ella también vio aparecer la imagen?». Marta dudó. Ella dice que la Virgen le habló, que le dijo que esto iba a pasar». El padre Damián levantó una ceja. «¿Antes de que ocurriera?». Marta asintió. El sacerdote cerró su cuaderno despacio. «Me gustaría hablar con ella, si usted me lo permite». Marta miró al padre Ismael buscando alguna señal de aprobación. El anciano sacerdote asintió con una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, hija. Solo queremos entender». Lucía se acercó cuando Marta la llamó. Caminaba descalza sobre la tierra húmeda, con el vestido blanco manchado de pasto y pétalos. Tenía las manos juntas, como siempre, y esa expresión serena que nunca parecía abandonarla. «Lucía, este es el padre Damián. Quiere hacerte algunas preguntas». «¿Está bien?». La niña asintió y se sentó en la vieja banca de madera. El padre Damián se sentó frente a ella, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. «Lucía, me han dicho que tú hablas con la Virgen María. ¿Es cierto?». La niña lo miró con esos ojos grandes y profundos. «Sí, padre». «¿Y qué te dice ella?». Lucía inclinó la cabeza,
como si estuviera recordando. Me dice que no tenga miedo, que todo está bien, que la señora Marta ya no tiene que llorar, que aquí es mi casa. El padre Damián escribió algo en su cuaderno. ¿Y te ha pedido algo? ¿Te ha dicho que hagas algo? Lucía negó con la cabeza. No, solo me dice que rece, que cuide las flores y que... Se detuvo. ¿Qué pequeña?, preguntó el padre Ismael con suavidad. Lucía miró hacia el jardín, hacia el rosal más grande, el que crecía junto al muro de piedra. Que busque algo, algo que está esperando. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué cosa, Lucía? La niña se levantó despacio. Caminó hacia el rosal, se arrodilló frente a él y comenzó a escarbar la tierra con las manos. ¡Lucía!, exclamó Marta, acercándose rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Pero la niña no se detuvo. Cavaba con una determinación extraña, como si supiera exactamente dónde buscar. Los dos sacerdotes se acercaron, observando en silencio. Y entonces, Lucía sacó algo de la tierra. Una caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de zapatos, cubierta de barro y raíces. La colocó sobre el pasto con cuidado. Tenía un pequeño candado también oxidado, que se rompió con facilidad cuando Esteban, que había regresado del campo al escuchar el alboroto, lo golpeó con una piedra. Marta se arrodilló frente a la caja. Las manos le temblaban. Miró a Esteban, él asintió, y Marta abrió la caja. Dentro había cartas, varias cartas amarillentas, atadas con un listón descolorido, y debajo de las cartas, una fotografía. Marta tomó la fotografía con manos temblorosas. La limpió con cuidado, y cuando vio lo que mostraba, sintió que el mundo se detenía. Era una mujer joven, de pie frente a esa misma casa, frente a ese mismo jardín. Tenía el cabello oscuro recogido y una sonrisa tímida. En sus brazos sostenía a una bebé envuelta en una manta blanca. Y en el cuello de la bebé, colgando de una cadena delgada, había una medalla. La misma medalla que Lucía llevaba ahora. «Dios mío», murmuró Marta, con voz quebrada. Esteban se arrodilló a su lado. «¿Quién es?». Marta no podía hablar. Solo miraba la fotografía con lágrimas cayendo por su rostro. El padre Ismael se acercó y tomó la fotografía con cuidado. La observó durante un largo momento. Luego miró a Marta. «¿La reconoces?». Marta asintió, sollozando. Es mi madre. Mi madre cuando era joven». Hizo una pausa, tratando de controlar la voz. «Y esa bebé no soy yo». El silencio cayó sobre el jardín, como una manta pesada. «¿Tienes hermanos?», preguntó el padre Damián con suavidad. Marta negó con la cabeza. «No, siempre me dijeron que era hija única, que mi madre solo me tuvo a mí». Pero la fotografía decía otra cosa. Marta tomó las cartas con manos temblorosas. Desató el listón. Abrió la primera carta. La letra era inclinada, apresurada, escrita con tinta que se había desvanecido con los años. Comenzó a leer en voz alta, con voz entrecortada. «Mamá, perdóname. Sé que te decepciono. Sé que esperabas más de mí. Pero no puedo quedarme. No puedo criar a esta niña sola, sin un padre, sin un futuro. La gente habla, la gente juzga, y yo no soy tan fuerte como tú. Me voy lejos, no sé cuándo volveré. Tal vez nunca. Cuida de la pequeña. Dile que la amo. Dile que no fue su culpa. Dile que algún día, cuando sea grande, entenderá. Tu hija que te ama, aunque no lo parezca, Elena». Marta dejó caer la carta. Cerró los ojos y comenzó a llorar. «Elena», susurró. Ese era el nombre de mi hermana. La hermana que nunca conocí. La hermana de la que nadie hablaba. Esteban la abrazó, sosteniéndola mientras lloraba. El padre Ismael recogió la carta del suelo, la leyó en silencio. Luego miró a Lucía, que seguía sentada en el pasto, observando todo con calma. «¿Cuántos años tenías cuando tu madre te dejó en el orfanato, pequeña?», preguntó con voz suave. Lucía inclinó la cabeza. «No lo sé, padre. Era muy chiquita. No recuerdo nada. Solo recuerdo la medalla».
Y la voz de alguien que me decía que no tuviera miedo. El padre Ismael se volvió hacia Marta. Creo que ya sabemos quién es esta niña. Marta levantó el rostro bañado en lágrimas. Es mi sobrina, susurró. Es la hija de Elena, la hija de mi hermana. Y entonces todo comenzó a tener sentido. La medalla, la casa, el jardín, la sensación de que Lucía pertenecía a ese lugar. No era casualidad, nunca lo fue. La Virgen no le había traído a una niña cualquiera, le había traído a su propia sangre. A la hija de la hermana que perdió, a la familia que nunca supo que tenía. Marta abrazó a Lucía con fuerza, sollozando contra su cabello. «Eres mía», susurró entre lágrimas. «Siempre fuiste mía». Lucía sonrió, y por primera vez desde que había llegado, habló con una certeza que parecía venir de otro lugar. «La señora me lo dijo. Me dijo que usted era mi tía, que esta era mi casa, que aquí es donde debía estar». Esteban se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a los dos sacerdotes, que permanecían en silencio, testigos de algo que no podían explicar pero que no podían negar. «La fe no crea coincidencias», murmuró el padre Ismael, repitiendo las palabras que había dicho semanas atrás. «Solo caminos». El padre Damián cerró su cuaderno despacio. Guardó su pluma. Miró la imagen en el muro, miró la caja de metal, miró las cartas, miró a Lucía, y finalmente con voz firme dijo: «Esto no es solo una aparición, es una restauración. Es una familia que se reencuentra. Es un milagro que no solo sana, sino que completa». Marta no podía dejar de abrazar a Lucía, no podía dejar de llorar. Pero ahora no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que finalmente, después de años, tenía sentido. Esa noche, después de que los sacerdotes se fueron, después de que el sol se ocultó y el jardín se llenó de sombras, Marta se quedó sentada en la vieja banca de madera, con Lucía acurrucada a su lado. «¿Por qué nunca me dijeron que tenía una hermana?», preguntó en voz baja, más para sí misma que para la niña. Lucía levantó la vista. «A veces la gente guarda secretos porque duelen mucho, pero los secretos no desaparecen, solo esperan el momento correcto para salir». Marta la miró con asombro. «¿La señora te dijo eso?». Lucía asintió. «Me dijo que los secretos bajo la tierra siempre florecen. Solo hay que saber dónde cavar». Marta sonrió a través de las lágrimas. Besó la frente de la niña. «Gracias, pequeña. Gracias por llegar. Gracias por quedarte. Gracias por ser tú». Y mientras el aroma del jazmín lo invadía todo, mientras el muro seguía brillando con esa luz suave e inexplicable, Marta supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Porque a veces los milagros no llegan como esperamos. Llegan disfrazados de niñas con medallas antiguas. Llegan envueltos en tormentas y rayos. Llegan enterrados bajo rosales blancos. Y cuando llegan, lo cambian todo. Hay silencios que duran décadas. Silencios que se transmiten de generación en generación como herencias invisibles. Silencios que pesan más que las palabras porque esconden verdades que nadie se atrevió a pronunciar. Marta no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo, escuchando la respiración pausada de Esteban a su lado. En su mente daban vueltas las mismas preguntas, una y otra vez, como un disco rayado que no podía detenerse. ¿Por qué nadie le dijo que tenía una hermana? ¿Por qué su madre guardó ese secreto hasta la tumba? ¿Dónde estaba Elena ahora? ¿Por qué abandonó a Lucía? Y la pregunta más dolorosa de todas, ¿cuánto más no sabía de su propia familia? Cuando el sol comenzó a asomar por la ventana, Marta se levantó con cuidado para no despertar a Esteban. Se vistió en silencio y salió de la habitación. La casa estaba sumida en esa quietud especial que tienen las mañanas tempranas, cuando el mundo aún no despierta del todo. Fue a la cocina. Preparó café. Se sentó junto a la ventana que daba al jardín, donde los rosales blancos brillaban con el rocío de la madrugada. Y allí, con la taza caliente entre las manos, tomó una decisión. Necesitaba respuestas.
y sabía exactamente dónde buscarlas. El orfanato San José quedaba a 2 horas de camino. Marta le pidió a Esteban que se quedara con Lucía mientras ella hacía el viaje. Él no preguntó nada, solo asintió, comprendiendo que había cosas que Marta necesitaba hacer sola. «Ten cuidado», le dijo, besándola en la frente. «Volveré antes del anochecer», prometió ella. Lucía la despidió desde el portal con esa sonrisa tranquila que siempre tenía. «La señora dijo que vas a encontrar lo que buscas», dijo la niña con naturalidad. Marta se arrodilló frente a ella. «¿Ella te dijo eso?», Lucía asintió. «Me dijo que hoy es un día importante, que hoy todo se va a aclarar». Marta abrazó a la niña con fuerza. Luego subió a la vieja camioneta y emprendió el camino. El orfanato se veía igual que la primera vez que lo había visitado, gris, severo, con ese aire de tristeza contenida que tienen los lugares donde los niños aprenden a vivir sin padres. Marta tocó la puerta. Una joven monja la recibió y la condujo hasta la oficina de la directora. La misma mujer mayor de rostro amable que había conocido meses atrás. «Señora Marta», la saludó con una sonrisa cálida. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo está la pequeña Lucía?» «Está bien, hermana, muy bien, pero necesito hablar con usted sobre algo importante». La directora notó la gravedad en su voz. Cerró la puerta, le ofreció asiento. «Dígame». Marta sacó la fotografía de su bolso, la que habían encontrado enterrada en el jardín. La colocó sobre el escritorio. «Esta fotografía estaba en una caja que encontramos bajo un rosal en mi jardín. La mujer de la foto es mi madre. La bebé que sostiene, creo que es la madre de Lucía». La directora tomó la fotografía con cuidado. La observó durante un largo momento. Su expresión cambió. «¿Su madre?», preguntó en voz baja. «Sí, y esa bebé es mi hermana. Una hermana de la que nunca supe nada. Una hermana llamada Elena». La directora dejó la fotografía sobre el escritorio despacio. Se quitó los lentes. Se frotó el puente de la nariz. «Señora Marta, hay cosas que no debería decirle. Cosas que van en contra de las normas del orfanato. Pero...» Hizo una pausa. «Pero creo que usted tiene derecho a saber». Marta sintió que el corazón le latía más rápido. «Por favor, hermana, necesito entender». La directora se levantó y caminó hacia un viejo archivero de madera que había en un rincón de la oficina. Abrió uno de los cajones. Buscó entre carpetas amarillentas. Finalmente sacó una. «Cuando Lucía llegó aquí no vino sola», comenzó, abriendo la carpeta sobre el escritorio. «Fue traída por una mujer mayor, una mujer que no dejó su nombre, pero que dijo ser su abuela». Marta sintió que la respiración se le cortaba. «¿Mi madre? ¿Mi madre trajo a Lucía?». La directora asintió. «Eso creo. La descripción que me dieron las hermanas que estaban de turno esa noche coincide con la mujer de esta fotografía, solo que mayor, más cansada». Marta se llevó una mano a la boca. «Pero mi madre murió hace 5 años. Lucía tenía solo 3 años entonces. ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué no me dijo nada?». La directora suspiró. «No lo sé con certeza, pero puedo imaginar. He visto muchos casos así. Familias que guardan secretos por vergüenza, por dolor, por miedo al qué dirán. Su madre probablemente cuidó de Lucía en secreto durante años. Y cuando ya no pudo más, cuando se sintió enferma o demasiado vieja, la trajo aquí». Marta comenzó a llorar en silencio. «Entonces mi madre sabía. Sabía que Elena había tenido una hija, sabía que yo tenía una sobrina, y nunca me dijo nada». «A veces el silencio duele más que la verdad», dijo la directora con suavidad, «pero su madre hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Cuidó de la niña, la protegió, y al final la dejó en un lugar donde sabía que estaría segura». Marta se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y Elena? ¿Sabe algo de ella? ¿Dónde está?». La directora negó con la cabeza. «No tengo información sobre ella. Solo sé que la mujer que trajo a Lucía dijo que la madre de la niña había partido hace tiempo. No especificó si había muerto
¿O simplemente se había ido? Marta sintió un vacío en el pecho. Tantas preguntas, tan pocas respuestas. «Hay algo más», dijo la directora sacando un sobre amarillento de la carpeta. La mujer que trajo a Lucía dejó esto. Dijo que debía entregarse a quien adoptara a la niña. Pero como nunca imaginamos que sería usted, nunca tuve la oportunidad. Le extendió el sobre. Marta lo tomó con manos temblorosas. Tenía su nombre escrito con letra temblorosa en el frente. Para Marta. Marta abrió el sobre despacio. Dentro había una carta, una sola página, escrita con la letra inclinada y familiar de su madre. Comenzó a leer, con voz quebrada. «Marta, hija mía, si estás leyendo esto, significa que Lucía encontró su camino hacia ti. Significa que lo que yo no tuve el valor de decirte en vida, la Virgen María lo ha revelado después de mi muerte. Perdóname por no haberte dicho la verdad. Perdóname por haberte ocultado que tenías una hermana. Perdóname por cargar este peso sola durante tantos años. Elena era mi hija mayor. La tuve muy joven antes de casarme con tu padre. En aquellos tiempos, eso era motivo de vergüenza. Mi familia me obligó a darla en adopción, pero no pude. La escondí. La crié en secreto con la ayuda de una tía. Y cuando me casé y te tuve a ti, decidí que era mejor que nunca supieras. Elena creció resentida, creció sintiéndose invisible, y cuando tuvo a Lucía, no pudo cuidarla. Se fue, desapareció, y yo me quedé con la niña. La cuidé todo el tiempo que pude, pero cuando enfermé, cuando supe que no me quedaba mucho tiempo, la llevé al orfanato. Le pedí a la Virgen que la protegiera, que la llevara a donde debía estar, y ahora sé que la Virgen escuchó. Porque Lucía está contigo, porque finalmente, después de tantos secretos y tantas mentiras, la familia se está reencontrando. Cuida de ella, Marta. Ámala como yo no pude amar a Elena. Sé la madre que yo no fui, y perdóname. Tu madre que te amó siempre, aunque no supiera cómo demostrarlo, Carmen. Marta dejó caer la carta sobre el escritorio, cerró los ojos y lloró. Lloró por su madre. Lloró por Elena, lloró por Lucía, lloró por todos los años perdidos, por todos los secretos guardados, por todo el dolor que se podría haber evitado si alguien hubiera tenido el valor de decir la verdad. La directora se levantó y puso una mano en su hombro. Su madre hizo lo que pudo. No la juzgue demasiado duro. Marta asintió, aunque el llanto no se detenía. Pero, ¿por qué la Virgen? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Lucía tuvo que pasar por tanto? La directora sonrió con tristeza. No lo sé, hija. Pero sí sé algo. A veces Dios no evita el dolor, solo se asegura de que no estemos solos cuando llegue, y de que al final todo tenga sentido. Marta se quedó en el orfanato durante 1 hora más. Habló con la directora sobre Lucía, sobre sus primeros meses allí, sobre las noches en que la niña rezaba junto a la ventana. Le contó sobre las apariciones, sobre la imagen en el muro, sobre el milagro que había transformado su vida. La directora escuchó todo con atención. Y al final, con lágrimas en los ojos, dijo: «Esa niña siempre fue especial. Siempre supe que había algo en ella, algo sagrado, algo que no podía explicarse con palabras». Cuando Marta salió del orfanato, el sol ya estaba alto. Subió a la camioneta, puso las manos sobre el volante, y antes de arrancar cerró los ojos y rezó: «Gracias, mamá. Gracias por cuidarla. Gracias por traerla hasta mí. Y descansa en paz. Yo me encargo ahora». El camino de regreso fue largo. Marta conducía despacio, perdida en sus pensamientos. Pensaba en su madre, en Elena, en todos los secretos que las familias guardan por miedo, por vergüenza, por amor malentendido. Y pensaba en Lucía, en esa niña que había llegado a su vida como un milagro, en esa sobrina que nunca supo que tenía, en esa hija que el cielo le había devuelto. Cuando llegó a casa, el sol ya comenzaba a ocultarse. Esteban y Lucía estaban en el jardín, sentados en la vieja banca de madera. La niña tenía la cabeza apoyada en el hombro de Esteban,
y él le leía algo de un libro viejo. Al ver a Marta, Lucía se levantó de un salto y corrió hacia ella. «¡Ya regresaste!». Marta la abrazó con fuerza, la levantó en brazos, aunque ya estaba grande para eso. La giró en el aire y rió. Rió con una alegría que no había sentido en años. «Sí, pequeña, ya regresé. Y ahora sé todo. Ahora lo entiendo todo». Esteban se acercó. «¿Encontraste lo que buscabas?». Marta asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, encontré la verdad y encontré la paz». Esa noche, después de cenar, Marta le contó todo a Lucía. Le habló de Elena, de Carmen, de los secretos, de la carta. La niña escuchó en silencio, con esos ojos grandes y profundos que parecían entenderlo todo. «¿Estás triste?», preguntó Lucía al final. Marta negó con la cabeza. «No, pequeña, ya no estoy triste, porque ahora sé que todo esto tenía un propósito, que tú llegaste a mi vida por una razón, que somos familia, que siempre lo fuimos». Lucía sonrió. «La señora me lo dijo desde el principio, me dijo que esta era mi casa, que tú eras mi familia, y que aquí todo florecería otra vez». Marta la abrazó con fuerza. Y tenía razón. Todo está floreciendo, todo está sanando, todo está en su lugar. Y mientras el aroma del jazmín llenaba la casa, mientras el muro seguía brillando con esa luz suave e inexplicable, Marta supo que finalmente, después de años de dolor y preguntas sin respuesta, había encontrado lo que siempre había buscado. No solo una hija, no solo una familia, sino la certeza de que el cielo escucha y de que cuando lo hace, las respuestas llegan de formas que nunca imaginamos. Hay momentos en que el cielo toca la tierra, momentos en que lo invisible se hace visible, momentos en que la fe deja de ser una esperanza y se convierte en certeza. Las semanas que siguieron a la revelación fueron de transformación, no solo para Marta, sino para toda la casa, para todo el jardín, para todo el pueblo. Algo había cambiado, algo profundo, algo que no podía medirse ni explicarse, pero que todos sentían. El jardín floreció como nunca antes. Los rosales blancos, que siempre habían sido hermosos, ahora parecían brillar con luz propia. Sus pétalos eran más grandes, más blancos, más perfectos. El aroma del jazmín se había intensificado, llenando no solo el jardín, sino toda la casa, toda la calle, llegando hasta las casas vecinas como una bendición invisible. Marta salía cada mañana y se quedaba de pie en el portal, observando maravillada. Había rosales que antes apenas florecían y ahora estaban cubiertos de flores. Había plantas que ella creía muertas y que ahora brotaban con vida renovada. Era como si el jardín entero hubiera despertado de un largo sueño. «Es increíble», le dijo Esteban una mañana, mientras recorría los senderos entre las flores. «Llevo años trabajando la tierra y nunca había visto algo así. Es como si alguien estuviera cuidando este jardín además de nosotros». Marta sonrió. «Alguien lo está haciendo». Y era verdad, porque cada vez que Lucía salía a rezar entre los rosales, las flores parecían inclinarse hacia ella. Las hojas brillaban más. El aire se llenaba de ese aroma dulce e inexplicable que todos reconocían, pero nadie podía describir. La noticia del milagro se esparció rápido. Primero fueron los vecinos. Doña Mercedes, la anciana que vivía al lado, fue la primera en tocar la puerta. «Marta, hija», dijo con voz temblorosa, «¿es verdad lo que dicen? ¿Que la Virgen se le apareció a tu niña?». Marta no sabía qué responder. No quería mentir, pero tampoco quería exponer a Lucía a la curiosidad morbosa de la gente. «La niña reza mucho, doña Mercedes, y desde que está aquí han pasado cosas especiales». La anciana asintió con los ojos húmedos. «¿Puedo venir a rezar? ¿Puedo ver el muro?». Marta no pudo negarle. «Claro que sí. Venga cuando quiera». Y así comenzó. Doña Mercedes vino esa misma tarde. Se arrodilló frente al muro donde estaba grabada la imagen de la Virgen. Rezó durante más de una hora. Lloró. Y cuando se levantó, dijo que sentía una paz que no había sentido en años.
Al día siguiente vinieron 3 personas más, luego 5, luego 10. En menos de una semana, la casa de Marta se había convertido en un lugar de peregrinación. Venían de todas partes, venían enfermos buscando sanación, venían madres pidiendo por sus hijos, venían ancianos buscando consuelo, venían jóvenes perdidos buscando dirección, y todos se arrodillaban frente al muro, todos tocaban la imagen con reverencia, todos rezaban con lágrimas en los ojos, y todos, absolutamente todos, decían lo mismo al irse. Sentí algo, sentí una presencia, sentí paz. Marta no sabía cómo manejar todo aquello. La casa que antes era un refugio silencioso, ahora estaba llena de gente desde el amanecer hasta el anochecer. Esteban tuvo que construir un pequeño sendero de piedras para que la gente no pisoteara las flores. Marta ponía agua fresca en jarras bajo la sombra de un árbol para los que venían de lejos. Y Lucía seguía siendo Lucía, tranquila, serena, rezando en su banca de madera como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. Comenzaron a llegar los testimonios. Una mujer que había llegado con un dolor de espalda crónico que la había atormentado durante años, se arrodilló frente al muro, rezó, y al levantarse el dolor había desaparecido. Un hombre que no podía caminar sin bastón desde un accidente. Vino con su esposa, se sentó en el jardín, cerró los ojos. Y cuando abrió los ojos, dejó el bastón en el suelo y caminó sin ayuda hasta el portal. Una joven que había perdido a su bebé durante el parto. Llegó destrozada, sin esperanza, sin ganas de vivir. Se arrodilló frente a los rosales blancos, lloró durante horas, y cuando se fue tenía una sonrisa en el rostro y una flor de jazmín en las manos. «No lo entiendo», le dijo a Marta antes de irse. «No entiendo qué pasó, pero siento que mi bebé está bien, siento que está en paz. Y eso me da fuerzas para seguir». Marta la abrazó sin decir nada, porque había cosas que no necesitaban explicación. El padre Ismael venía casi todos los días. Observaba, escuchaba, tomaba notas, rezaba junto con los peregrinos. «Esto es más grande de lo que imaginé», le dijo a Marta una tarde, mientras caminaban por el jardín. «He sido sacerdote durante más de 30 años y nunca había visto algo así. Esta no es solo una aparición, es un lugar de gracia. Un lugar donde el cielo y la tierra se tocan». Marta se detuvo frente al muro. Tocó la imagen con las yemas de los dedos. «¿Qué va a pasar ahora, padre? ¿Esto va a seguir así para siempre?» El padre Ismael sonrió con ternura. «No lo sé, hija, pero sí sé algo. Lo que ha comenzado aquí no es casualidad. Y mientras haya fe, mientras haya gente que venga a buscar consuelo, este lugar seguirá siendo sagrado». Una noche, cuando todos se habían ido y la casa finalmente estaba en silencio, Marta salió al jardín. Estaba cansada, física y emocionalmente agotada. Había pasado el día entero atendiendo a la gente, ofreciendo agua, respondiendo preguntas, consolando a los que lloraban. Se sentó en la vieja banca de madera, donde Lucía siempre rezaba. Cerró los ojos, respiró profundo. «No sé si puedo con todo esto», susurró al aire. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Y entonces escuchó la voz, suave, cálida, inconfundible. «No tienes que ser fuerte, solo tienes que estar presente». Marta abrió los ojos, miró a su alrededor, pero no había nadie, solo el viento, solo el aroma del jazmín, solo esa presencia que ya reconocía. «Gracias», susurró, con lágrimas en los ojos. «Gracias por todo». Y en ese momento supo que no estaba sola, que nunca había estado sola. El padre Damián regresó 2 semanas después. Esta vez venía con un grupo de sacerdotes de la diócesis. Querían documentar todo. Querían entrevistar a los testigos. Querían entender qué estaba pasando en ese jardín. Pasaron 3 días en la casa. Hablaron con Marta, hablaron con Esteban, hablaron con Lucía, hablaron con los vecinos, hablaron con todos los que habían experimentado algo en ese lugar. Y al final, el padre Damián los reunió a todos en el jardín. «Hemos visto mucho», comenzó, con voz firme.
Hemos escuchado testimonios que no pueden explicarse. Hemos visto cambios en las personas que no pueden atribuirse a coincidencias, y hemos sentido algo en este lugar que no puede negarse. Hizo una pausa. La Iglesia es cautelosa con estos asuntos. No reconoce apariciones a la ligera. Pero lo que está pasando aquí merece respeto, merece atención, merece protección. Miró a Marta. Este lugar será reconocido oficialmente como un lugar de oración. No como un santuario todavía, porque eso requiere más tiempo y más investigación, pero sí como un lugar donde la gente puede venir a buscar a Dios, y eso, en sí mismo, es un milagro. Marta sintió que las piernas le temblaban. Esteban la sostuvo por los hombros. «Gracias, padre», dijo con voz quebrada. El padre Damián sonrió. «No nos den las gracias a nosotros, den las gracias a ella», y señaló la imagen en el muro. Esa noche, después de que todos se fueron, Marta, Esteban y Lucía se quedaron sentados en el jardín. La luna brillaba en lo alto. Las estrellas titilaban como pequeñas promesas de esperanza. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Esteban a Marta, tomándola de la mano. Marta sonrió, agradecida, asombrada y todavía un poco asustada. ¿Asustada? Sí, porque todo esto es tan grande, tan importante, y yo soy solo yo. Lucía se levantó de su lugar y se sentó en el regazo de Marta. «La señora me dijo algo», dijo con voz suave. «¿Qué te dijo, pequeña?» «Me dijo que los milagros no los hacen personas especiales, los hacen personas que creen, y tú siempre creíste. Por eso todo esto pasó». Marta abrazó a la niña con fuerza. Cerró los ojos y sintió esa paz que había estado buscando toda su vida, porque finalmente entendió. Los milagros no llegan a los que los merecen, llegan a los que los necesitan, a los que tienen fe, a los que a pesar del dolor y la pérdida, siguen creyendo que hay algo más grande que ellos mismos. Y ella había creído, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando el silencio era insoportable, incluso cuando el jardín parecía un cementerio de sueños muertos. Había creído, y su fe había florecido. A la mañana siguiente, cuando Marta salió al jardín, vio algo que la dejó sin aliento. Las flores, todas las flores, los rosales blancos, los jazmines, las enredaderas. Todas habían florecido al mismo tiempo. El jardín entero era un mar de blanco, un océano de pétalos que brillaban bajo la luz del sol como si estuvieran hechos de luz. Esteban salió detrás de ella y se quedó paralizado. «Dios mío», murmuró. Lucía salió corriendo, descalza, riendo. Se tiró sobre el pasto cubierto de pétalos, levantó las manos al cielo. Lo hizo, lo prometió y lo hizo. Marta cayó de rodillas. Lloró, rió, elevó las manos al cielo. «Gracias», gritó, con la voz llena de alegría. «Gracias, gracias». Y mientras el viento llevaba los pétalos blancos por todo el pueblo, mientras el aroma del jazmín lo invadía todo, mientras la gente comenzaba a llegar atraída por lo que parecía una nevada de flores en pleno verano, Marta supo que ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre, porque ese día el jardín no solo floreció, ese día el cielo tocó la tierra, y todos pudieron verlo. Hay historias que no terminan, historias que se convierten en semillas y florecen en otras vidas, en otros tiempos, en otros corazones, historias que trascienden el momento y se vuelven eternas. Los años pasaron como pasan siempre, despacio cuando los vives, rápido cuando los recuerdas. Lucía creció en esa casa, entre esos rosales blancos, bajo la mirada protectora de Marta y Esteban. Creció fuerte, serena, con esa paz interior que solo tienen quienes han caminado cerca del cielo desde pequeños. Aprendió a cocinar en la vieja cocina de leña. Aprendió a tejer junto a Marta en las tardes de invierno. Aprendió a trabajar la tierra con Esteban, ensuciándose las manos y sintiendo la vida brotar bajo sus dedos. Pero sobre todo, aprendió a amar.
amar a esa familia que el cielo le había regalado, amar ese jardín que había sido testigo de su llegada, amar esa casa que se había convertido en su refugio y su hogar. El jardín seguía siendo un lugar especial. La gente seguía viniendo, aunque ya no en las multitudes de los primeros meses. Venían los que realmente necesitaban, los que buscaban consuelo, los que necesitaban creer en algo más grande que su dolor, y todos se iban con una flor blanca entre las manos y una paz inexplicable en el corazón. Marta envejeció con gracia, su cabello se llenó de canas plateadas, pero sus ojos verde esmeralda nunca perdieron ese brillo de asombro que tenían desde el día en que Lucía apareció en su puerta. Seguía encendiendo velas frente a la imagen de la Virgen cada tarde, pero ya no pedía nada, solo daba gracias. Esteban también envejeció, con las manos más ásperas y la espalda más encorvada, pero con el corazón más ligero. Él, que nunca había sido hombre de fe, ahora rezaba junto a Marta cada noche, y aunque nunca vio a la Virgen como Lucía la veía, sí sentía su presencia en el viento, en las flores, en la paz que reinaba en esa casa. El padre Ismael partió un invierno tranquilo, dormido en su silla, con un rosario entre las manos y una sonrisa en el rostro. Lucía, que ya era una joven de 18 años, lloró su partida, pero también celebró su vida, porque él había sido quien primero creyó, quien primero entendió que lo que pasaba en ese jardín era real. Se fue en paz, le dijo Marta abrazándola, y nos dejó su fe como herencia. Los años continuaron su marcha implacable. Lucía conoció a un hombre bueno, un carpintero del pueblo vecino que tenía manos fuertes y mirada amable. Se llamaba Gabriel, y desde el momento en que vio a Lucía en el mercado, supo que ella era diferente. Había algo en su forma de moverse, de hablar, de sonreír, que le recordaba a la luz de las velas en las iglesias. Se casaron en la pequeña parroquia del pueblo. Fue una boda sencilla, con flores blancas del jardín adornando el altar y el aroma del jazmín llenando el aire. Marta lloró durante toda la ceremonia. Esteban la sostuvo con lágrimas en sus propios ojos. «Nuestra niña», susurró Marta. «Nuestra bendición», respondió Esteban. Lucía y Gabriel construyeron su vida juntos. Él trabajaba la madera con sus manos, creando muebles hermosos que llevaban el amor en cada detalle. Ella seguía cuidando el jardín de Marta, visitándola cada semana, trayendo flores frescas y risas que llenaban la casa. Y cuando Lucía quedó embarazada, Marta sintió que el círculo se cerraba, que la promesa estaba alcanzando su plenitud. «Vas a ser abuela», le dijo Lucía una tarde de primavera, con las manos sobre su vientre aún plano. Marta lloró, abrazó a Lucía durante largos minutos y sintió que la vida, con todos sus dolores y sus milagros, finalmente tenía sentido completo. Esteban partió una mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire olía a tierra y a despedidas. Se fue en paz, dormido en su cama, con Marta sosteniendo su mano y Lucía rezando a su lado. «Fue un buen hombre», dijo el nuevo párroco durante el funeral. «Un hombre que aprendió a creer, y eso es lo más hermoso que puede decirse de alguien». Marta lo lloró, pero también celebró los años que compartieron. Los años de silencio que se convirtieron en años de plenitud, los años de jardín vacío que se convirtieron en jardín florecido. «Te espero del otro lado», le susurró al féretro, tocando la madera con ternura. «Pero todavía tengo trabajo aquí. Todavía tengo que ver crecer a esta nueva vida». Y así fue. La hija de Lucía nació una tarde de abril, cuando el jardín estaba en plena floración. Era una niña pequeña, de ojos grandes y oscuros, con una calma extraña para un recién nacido. «¿Cómo la van a llamar?», preguntó Marta, sosteniendo a la bebé con manos temblorosas. Lucía sonrió. «Carmen, como mi abuela, como la mujer que me salvó aunque yo no lo supiera». Marta cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sobre la manta que envolvía a la bebé. «Le hubiera gustado», susurró. «Le hubiera gustado mucho». Los años siguieron pasando. Marta envejeció más, sus pasos se hicieron más lentos, su vista más débil. Pero su espíritu permanecía fuerte,
alimentado por las visitas de Lucía, por las risas de la pequeña Carmen, por la certeza de que su vida había tenido propósito. Una tarde de verano, cuando el sol comenzaba a caer y el jardín se teñía de oro, Marta se sentó en la vieja banca de madera, la misma donde Lucía había rezado tantas noches, la misma donde todo había comenzado. Cerró los ojos, respiró profundo, sintió el aroma del jazmín llenando sus pulmones y entonces la escuchó, la voz, la misma voz que había escuchado años atrás, suave, cálida, real. Bien hecho, hija mía, tu espera no fue en vano. Marta sonrió sin abrir los ojos. Gracias, susurró. Gracias por todo, y sintió una paz tan profunda, tan completa, que supo que pronto sería su momento de partir. Partió una madrugada de otoño, 20 años después de la llegada de Lucía. Se fue en silencio, con una sonrisa en el rostro y un rosario entre las manos. Lucía la encontró por la mañana, sentada en su silla favorita junto a la ventana que daba al jardín, con una flor de jazmín sobre su regazo. Se fue como vivió, dijo Gabriel, abrazando a su esposa mientras lloraba. En paz, con fe. El funeral fue hermoso. Vinieron personas de todo el pueblo, personas que habían conocido a Marta, que habían rezado en su jardín, que habían sido tocadas por su bondad. Ella fue un instrumento de gracia, dijo el párroco durante la misa. Una mujer que creyó cuando era difícil creer, que amó cuando parecía imposible amar, que abrió su casa y su corazón para que el cielo pudiera obrar. Lucía lloró sobre el ataúd. Tocó la madera con ternura. Gracias, mamá, susurró. Gracias por todo. Gracias por creer. Gracias por amarme. Gracias por ser tú. Pasaron los años. Lucía envejeció también, con el cabello plateado y las manos marcadas por el trabajo, pero sus ojos seguían teniendo esa luz serena que siempre tuvieron. Gabriel se mantuvo a su lado, fiel y amoroso, hasta que él también partió dejándola viuda pero no sola, porque tenía a Carmen, su hija, su luz. Carmen creció escuchando las historias de la abuela Marta, las historias del jardín, las historias de la Virgen que se apareció entre las flores, las historias de milagros y fe y amor que trasciende el tiempo, y creció amando ese jardín tanto como su madre lo amaba. Un día de primavera, muchos años después, cuando Lucía ya era una anciana de cabello blanco y pasos lentos, Carmen llegó a visitarla con una niña pequeña de la mano. «Mamá», dijo con una sonrisa, «quiero que conozcas a alguien». Lucía miró a la niña. Tenía los ojos grandes y oscuros, el cabello castaño recogido en 2 trenzas y una expresión de asombro mientras miraba el jardín lleno de rosales blancos. «Esta es Elena», dijo Carmen, «tu bisnieta». Lucía sintió que el corazón se le apretaba. Elena, el nombre de su madre, el nombre que cerraba el círculo. «Hola, bisabuela», dijo la niña con voz tímida. Lucía se arrodilló con dificultad. Tomó las manos de la niña entre las suyas. «Hola, pequeña. Bienvenida al jardín donde florecen los milagros». Caminaron juntas por los senderos de piedra. Lucía le mostró los rosales blancos. Le mostró el muro donde aún permanecía la imagen de la Virgen, un poco más borrosa por el tiempo, pero aún visible. Le mostró la vieja banca de madera donde ella solía rezar cuando era niña. «¿Quién es la señora de la estatua?», preguntó Elena señalando el muro. Lucía sonrió. «Ella es la Virgen María, la Madre del Cielo, la que me trajo hasta aquí cuando yo era pequeña como tú, la que me enseñó que el amor nunca abandona». Elena tocó el muro con curiosidad. «¿Es verdad que él habla?». Lucía se arrodilló junto a la niña. «Ella habla a los que saben escuchar, a los que tienen el corazón abierto, a los que creen». «¿Y tú la escuchas?». Lucía asintió. «Siempre, incluso ahora, especialmente ahora». Elena miró a su bisabuela con esos ojos grandes y curiosos. «¿Y qué te dice?». Lucía cerró los ojos. Respiró profundo. Sintió el aroma del jazmín. Sintió el viento en su rostro. Sintió esa presencia que la había acompañado toda su vida.
Me dice que el jardín sigue floreciendo, que la promesa continúa, que el amor pasa de generación en generación como una semilla que nunca deja de crecer. Carmen se acercó y puso una mano en el hombro de su madre. ¿Estás bien, mamá? Lucía asintió, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en el rostro. Estoy perfecta, hija. Estoy en casa. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba y el jardín se teñía de naranja y rosa, las 3 generaciones se sentaron en la vieja banca de madera. Lucía en el medio, Carmen a su lado, Elena en su regazo. El viento llevaba pétalos blancos que danzaban en el aire como pequeñas promesas. El aroma del jazmín lo invadía todo, y desde el muro la imagen de la Virgen parecía sonreír. «Cuéntame la historia, bisabuela», pidió Elena. «La historia de cuando eras pequeña». Lucía la abrazó con ternura. Había una vez una niña que no tenía casa, una niña que solo tenía una medalla y una fe que no entendía pero que sentía en el corazón. Y un día, la Virgen le habló. Y mientras Lucía contaba la historia, mientras Carmen escuchaba con lágrimas en los ojos, mientras Elena miraba el jardín con asombro, el cielo se tiñó de un color dorado imposible. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, y en ese momento todos supieron que no estaban solos, que nunca lo habían estado. Que las promesas del cielo se cumplen en formas misteriosas y hermosas, y que hay jardines en la tierra que son puertas al cielo. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer un poco más en los milagros, déjanos saber en los comentarios. A veces, compartir una historia es también una forma de oración, porque hay promesas que el cielo cumple a través de los corazones que creen. Y esta es una de ellas. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por creer. Gracias por ser parte de este jardín, donde todo florece cuando más lo necesitamos.